Iniciamos su programa. En concreto, noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Seguimos con el desarrollo del programa. A esta hora ya estamos en comunicación con el señor Germán Alarco Tosoni. Él es profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, a quien le damos los buenos días. Muy buenos días, doctor Germán Alarco, por esta entrevista. Buenos días. ¿Qué tal? Correcto. Buenos días, aquí a disposición de las preguntas que me quieran hacer. ¿Cómo no? Muchas gracias por la invitación. El sector de la construcción ha experimentado una severa caída en más del 8% y no tenemos posibilidades de vislumbrar una reactivación en este sector. Daría la impresión de que seguimos estancados. ¿Qué hacer para reactivar este sector tan importante de la producción de nuestro país? En primer lugar, hay que entender que el problema del sector de la construcción no se circunscribe a ese sector. Es un problema general. En el año 2022, la economía creció 2.7%. En este año, 2023, o en el que acaba de terminar, la economía probablemente decrezca entre 0.5 y 0.6%. Y si uno analiza cuáles son los elementos que están detrás de esta caída, va a observar, en primer lugar, una severa caída del consumo privado. Entonces, hay que entenderlo como parte de un problema general, donde el primer componente que cayó fue el consumo privado, el segundo fue la inversión privada y el tercero las exportaciones. ¿Y qué hay detrás de esta caída del consumo privado? Es una severa caída de los ingresos de la población. Y esta caída de los ingresos de la población generó no solo que consumiera menos, sino que también invirtiera menos en autoconstrucción. Debo señalar que la autoconstrucción es un tema muy importante dentro de la inversión privada. Si la inversión privada es el 20% del PBI, lo que es la inversión residencial, que es básicamente autoconstrucción, también la construcción de viviendas convencional es el 7%. Y eso cayó 11%. ¿Por qué? Porque hay detrás una severa caída del empleo y los ingresos. Y en ese sentido hay que verlo, el fenómeno de la caída del sector, como un problema por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Hay menos demanda. ¿Por qué? Porque las personas tenemos un menor poder de compra. Entonces, si uno revisa qué sectores cayeron mucho en el año 2003, lo primero y que más cayó fue el sector servicios y comercio. Luego la manufactura y luego el sector construcción. ¿Y qué fue lo que creció? Creció la minería y también cayó el sector agropecuario. Entonces, hay que entenderlo esto como parte de un fenómeno global, como parte de un fenómeno que implica una contracción de la demanda y que afecta a los sectores que dependen por el lado de la demanda, mientras que la dinámica es diferente por el lado de los sectores que se mueven por el lado de la oferta. Por ejemplo, simplemente anotar que la minería fue uno de los pocos sectores que crecieron. Pero eso no es porque depende de la demanda interna, sino que depende de la demanda internacional. Entonces, esta caída es un problema generalizado
que afecta a sectores determinados por la demanda y detrás de eso hay una gran caída de los ingresos de las Ahora, personas. dentro de ese marco, ¿cuál es la responsabilidad del Estado, teniendo en consideración de que existen cientos, por no decir miles, de obras paralizadas? Se ha intentado destrabarlas, pero que al final de cuentas esto puede generar una reactivación en el área de la construcción que mueve también otros sectores de la economía, ¿no? Sí, yo ahí sí, efectivamente, el gobierno tiene responsabilidad. Si uno revisa qué pasó con la inversión pública en general en el año 2023, cayó y contribuyó en negativo. Exactamente, la inversión pública eh, creció 1%, que es absolutamente nada. Y dentro de esa inversión pública, efectivamente, está el tema de la inversión en proyectos y efectivamente hay un problema de proyectos paralizados. ¿Qué otras variables se explican? Decimos esta severa caída del producto del 2023, la caída del ingreso de las personas, el poco crecimiento asociado y vinculado al gobierno, tanto en consumo como en inversión pública. Y también hay que anotar que contribuyen estos fenómenos que tuvimos el año pasado relativos a los conflictos sociales, también el problema de la gripe aviar, también el problema eh, básicamente del fenómeno del niño, ¿sí? Que pegan a un sector pero que se trasladan a los otros. Pero sí, hay que reconocer que hay un problema serio en la paralización de obras. Ahora, recordábamos los años 70, los años 80, los años hasta 90, que uno de los problemas centrales cuando se hablaba de la economía en el Perú era la deuda externa, que hay una deuda externa que hay que pagar, etcétera. Han pasado de eso ya más de 30 años y ya no se habla de una deuda externa voluminosa como había intereses, Fondo Monetario, etcétera. Pero la pregunta es, tampoco se han construido grandes hospitales, no se han construido grandes colegios. La pregunta que cualquier peruano que en estos momentos nos está escuchando dice, bueno, ¿y dónde está la plata? ¿Qué se hace con la plata? Así es. Y aquí tienes mucha razón. Pasamos de ser un país sobreendeudado a ser un país subendeudado, ¿sí? Nuestro nivel de endeudamiento está alrededor del 35% del producto. Los estándares para una economía de nuestro nivel de ingresos es 50%. Lo que nos hemos ido de un extremo a otro. Bajo el esquema neoliberal lo que hicimos es eliminar ese sobreendeudamiento, lo cual no era correcto, pero pasamos al otro extremo. No estamos aprovechando la capacidad que tenemos y el otro tema es que tenemos una gran brecha en todos los sectores. Una brecha en infraestructura, una brecha en salubridad, una gran brecha en educación, ¿sí? Entonces, y tuvimos también épocas, hay que señalar, en los años 2007, 8, 9, 10, superávit fiscales, lo cual es una aberración en un país con tantas necesidades. Recordemos el gobierno de García que se ufanaba de los superávit fiscales cuando la insatisfacción de las necesidades era creciente. Sí hay errores en la política económica desde el gobierno, debió haberse gastado más en los últimos tiempos, debió haberse invertido más en los últimos tiempos, revirtiendo, y también hay capacidad de endeudamiento. El gran problema que tenemos es el problema de la corrupción. Corrupción que afecta lo que es ejecución de obra pública directamente desde el gobierno. Corrupción, lo estamos viendo en las asociaciones públicas privadas. Corrupción en las obras por impuestos. Y lamentablemente esa es una traba que nos pone la posibilidad de endeudarnos más.
También hay que anotar, y esto es importante, que la Contraloría General de la República pone más trabas a la ejecución de la De obra razón. pública. Claro, Y esto es un tema grave, ¿no? así ¿Por qué? es. Porque en lugar de facilitar, estar vigilando, acompañando, genera tal requisito, conjunto de requisitos que la paraliza. Aquí debo anotar un tema importante. Eh, Se ha entregado mucha capacidad a los gobiernos distritales. Desafortunadamente, este nivel de gobierno no tiene capacidad de ejecución. Y en ese sentido habría que retroceder y otorgar prerrogativas a los gobiernos regionales y como máximo municipales. Correcto. La semana pasada me tocó revisar un trabajo, una tesis de estudiantes para un municipio distrital aquí en Lima, que es Antioquía. Antioquía tiene 11 trabajadores municipales. Obviamente, cuando se revisa su nivel de desempeño en cuanto a cumplimiento de planes y demás, pues no. De esos 11 trabajadores, uno es el guardián, 7, 8 son por orden de servicios y solo 2, 3 son CAS. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a ese nivel de gobierno que tenga capacidad de ejecución de obra pública? Correcto. Es inútil. Muy bien. Muchas gracias al doctor Germán Alarco Tosani por habernos concedido estos minutos en el programa en concreto. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros